Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. A continuación en este episodio de Follow Him. Si mis esperanzas y sueños están ligados al éxito, la apariencia o la salud, al final me voy a decepcionar. Pero si estoy seguro en una cubierta de Dios, esa es una paz que nunca se irá. Para mí, el principio fundamental aquí es que no necesitas hojas de higuera cuando tienes una túnica de pieles. Dios nos ha dado eso a través de Jesucristo. Bienvenidos a Follow Him. Soy su anfitrión, Hank Smith. Aquí con mi coanfitrión John. Te llamo afortunado porque guardas los mandamientos y estás en el podcast de Follow Him. Sé que te gusta la frase, caída afortunada. De eso vamos a hablar hoy. Es algo que todos deben saber, y me alegra hablar de ello hoy. Sí. John, estamos honrados, bendecidos, emocionados. Todo lo anterior por tener de regreso en el programa a John Hilton III. Me gusta decir que es tan genial que hicieron 3 de él. John, bienvenido de nuevo a Sígueme. Te hemos extrañado. Me alegra estar aquí. Sí. Decimos que te hemos extrañado, pero yo te veo con frecuencia porque compartimos un pasillo en BYU. Pero estoy seguro de que nuestros oyentes te han extrañado mucho. Qué gusto volver y estar aquí. Sí, estamos emocionados de tenerte. John, por cierto, hablemos de la caída. ¿Qué esperas que todos se lleven de la lección de hoy? Gracias por preguntar. Creo que ya lo dijiste. Esto fue algo afortunado. ¿Fue una caída? Sí. ¿Nos movió hacia abajo? Sí, pero también nos movió hacia adelante. Espero que todos entiendan cuando esto termine. Ok, esto fue parte del plan desde el principio. Fue necesario. Es una bendición, en realidad. Y especialmente, que vean diferente a Adán y Eva y los saquen de debajo del autobús, donde muchos los han arrojado, para usar la metáfora. Adán y Eva son anteriores a los autobuses, pero ya me entienden. Sáquenlos de debajo de la caravana. Me encanta. John, tú y yo hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo. Dime qué te emociona de hoy. Estoy muy emocionado porque al entrar en esta primera parte del Antiguo Testamento, notamos lo importante que es. Al pensar en la expiación, Sión, la caída o profetas actuales, el Antiguo Testamento es el texto base. Es el fundamento de todo. Así que estoy muy emocionado de profundizar en este tema. Y lo que espero que veamos es que, de cierta forma, parecerá una especie de juego de las escondidas. Adán y Eva se están escondiendo de Dios. Más tarde, Caín se esconderá de Dios, pero en estas historias veremos que nunca estás demasiado perdido para ser encontrado. Tú y tus seres queridos nunca están perdidos del todo. Este es un tema importante para mí porque he descubierto que cuando la gente entiende la caída, se vuelven más agradecidos por el Salvador y su expiación. El presidente Benson citó esto con frecuencia al hablar de la caída. Así como un hombre, o podríamos decir una mujer, no desea realmente la comida hasta que tiene hambre, tampoco desea la salvación de Cristo hasta que sabe por qué necesita a Cristo. Y nadie sabe adecuada y correctamente por qué necesita a Cristo. Hasta que entiende y acepta la doctrina de la caída y su efecto sobre toda la humanidad. A menudo, cuando pensamos, ¿por qué esta persona realmente no se está convirtiendo a Jesús? Puede que no sea que no entiendan a Jesús y su amor. Puede que no entiendan la caída. Nadie sabe por qué necesita a Cristo. Eso lo oí en mi misión y quizás muchos de nuestros oyentes oyeron. Gracias, no lo necesito. Y me encanta la explicación del presidente Benson. Robert Millet ha hablado de que si solo pensamos en Jesús como nuestro mejor amigo en el cielo, y no, Él es el Redentor, Él es el Salvador. Él va a revertir y superar los efectos de la caída. Él es el Señor Dios omnipotente. O sea, no es solo nuestro animador celestial, creo que esa es la palabra. Cuando entiendes la caída, entonces piensas que necesitamos a este Redentor. Y sí, me alegro mucho de que hayas dicho eso y estoy emocionado de hablar de ello hoy. Hay un pasaje en Isaías que dice algo así como que Dios sostiene el universo en el palmo de su mano. Un palmo es, ya sabes, la distancia entre el pulgar y el meñique. Y cuando piensas en lo inmenso que es el universo y que Dios sostiene todo eso en la palma de sus manos, ese no es el tipo de persona que invitas a tu vida para que sea tu ayudante. Así que tenemos que reconocer que este es Dios. Él está en un plano totalmente diferente. Me encanta lo que dices, John. Sí. Ahora, antes de continuar, John, puede que haya un par de oyentes que no conozcan a nuestro amigo John Hilton III. Dirán, conozco al primer John Hilton, al segundo, pero un tercero. Háblanos de este tercer Hilton. Sí, por supuesto. Tenía libros de John Hilton III en mi estante. Tomé mi ejemplar de Voices of the Book of Mormon
para ver su biografía en la parte de atrás. Le pediré a John que añada lo que falte. John Hilton III, profesor de educación religiosa en la Universidad Brigham Young. Tiene una maestría de Harvard, un doctorado de la Universidad Brigham Young, ambos en educación. Ha publicado varios libros, incluyendo Considering the Cross. Como el Calvario nos conecta con Cristo. También tengo ese. También es el autor del curso en video y podcast Buscando a Jesús. John y su esposa Lonnie tienen 6 hijos. A John le encanta enseñar, leer, pasar tiempo con su familia, hacer trabajo humanitario, hacer snowboard y practicar trucos de magia. También sé que tiene una clase magistral en línea sobre el Libro de Mormón. Tiene uno llamado Encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Ese es un curso nuevo, ¿verdad, John? ¿Cómo se accede a él? Búscalo en YouTube, podcasts o Google como Encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento o John Hilton Finding Christ. Sale semanal con Ben, sígueme. Es una oportunidad para profundizar en el Antiguo Testamento. Lo que realmente brilla es ver cómo Jesucristo está presente en cada página. Piénsalo, esta es la escritura que Jesús leyó al crecer. Es irónico porque a veces decimos, he leído todo excepto el Antiguo Testamento. Esa fue la escritura que Jesús leyó. Hay más páginas en el Antiguo Testamento que en las demás obras canónicas combinadas. Si fuera por páginas, estaríamos 2 años en el Antiguo Testamento y 2 con todo lo demás. Me entusiasma estudiar el Antiguo Testamento. Fui a johnhilton3.com y ahí está, justo arriba. Puedo hacer clic en Encontrando a Cristo. Aparece Encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Enumera todas las clases que estarán disponibles. Estoy emocionado de pasar un tiempo allí. ¡Wow! Eso es genial. Y si algo no me gusta, simplemente iré a tocar a la puerta de su oficina. Pocos tienen esa oportunidad. Ahora, antes de entrar en Ben, sígueme, John, hemos comentado un cambio significativo en la política de la Iglesia. Recientemente se ajustó el manual sobre las Biblias. Leeré el nuevo texto. Permítanme ayudarles a visualizar el panorama. Imaginen que hay una joven de 14 años. Está teniendo dificultades en su vida. Sus padres se divorcian. Todo colapsa y pregunta a su maestro, ¿qué hago? Él dice, lee las Escrituras. Las Escrituras tienen tus respuestas. Gran consejo. La joven de 14 años va a casa y abre su Biblia. La Biblia del rey Jacobo requiere un nivel de lectura de 12º grado. En los Estados Unidos, el 51% de los adultos tienen dificultades con textos de 7º grado. Existe una brecha entre lo que la versión del rey Jacobo exige y lo que el adulto promedio o un joven pueden leer. Abre la Biblia, lee versículos sin entender. La cierra y dice, esto no me funciona. Veré TikTok. La semana pasada sucedió algo así. Por eso este anuncio es importante. Al respecto, recuerden que tal vez digan, leo a nivel de posgrado. Eso es genial. Puede que no necesites este cambio, pero un hijo, un nieto o alguien a quien enseñas podría necesitarlo. El manual se cambió recientemente para decir, los miembros suelen usar una edición de la Biblia preferida o publicada por la iglesia en las clases y reuniones. En inglés es la versión King James. Decía, si pueden, háganlo. Usa la King James. Pasar a, generalmente, es más flexible. Esta es una nueva oración en el manual. Añade además, otras traducciones de la Biblia también pueden usarse. Pueden usar otras traducciones de la Biblia en reuniones. Ya sea en primaria, seminario, sociedad de socorro o la reunión sacramental, aunque se prefiere la versión King James, se permiten otras traducciones. Otra oración nueva. El manual dice, algunas personas pueden beneficiarse de traducciones que sean doctrinalmente claras y también más fáciles de entender. Y luego la iglesia tiene una página de la Santa Biblia que pueden encontrar en línea. También añaden 2 oraciones más. Dice, la Biblia puede ser difícil de entender. Sería apropiado usar una traducción de la Biblia más sencilla para los jóvenes y los niños, o para cualquiera que se beneficie de ello. Esto es algo muy importante. Sinceramente, no se me ocurre nada para mejorar el estudio del Antiguo Testamento que leer una traducción que realmente puedan entender. Imagino a unos padres con 5 hijos de entre 4 y 14 años. Casi puedes ver cómo a la familia se le nubla la vista durante el estudio de las Escrituras. Pueden elegir una versión de 3º o 7º grado. Esto cambiará totalmente su estudio familiar. No quiero extenderme mucho,
pero es divertido poner a Hank Smith en aprietos. Chant, ¿tienes Colosenses a mano? ¿Podrías buscar Colosenses capítulo 3? En la King James, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Chant, ¿podrías leerlo? Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Hay que admitir que este es un versículo difícil. Podríamos pensar, no tengo ni idea de qué está hablando. Así que no se preocupen por eso. Gracias. Hace poco hablaba con unos adolescentes y pregunté, ¿qué es fornicación? Nadie entendía el significado, quizá veas que sea positivo. Sí. Esa joven de 14 años. Ahora tiene 15. Sus padres están divorciados. Siente este vacío en su corazón. Y este chico empieza a prestarle atención. Él está pidiendo cosas que ella sabe que no están bien, pero duda. Shank, usa tu sitio web mágico para buscar Colosenses 3, 5 en la nueva versión internacional. Escuchémoslo ahora en la NVI. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál de estos versículos ayudará a la joven de 15 años a tomar la decisión correcta? Enseñamos a una generación que lee y profundiza menos en textos densos. Así que, de nuevo, la King James puede serte útil. Probablemente hay personas que Encajan con lo que dice el manual. hay quienes se benefician de traducciones más sencillas. Chant, ¿qué sitio web usas? Uso BibleHub.com. Hay muchos otros. Generalmente uso BibleHub. Cuando la iglesia anunció esto en el artículo de Church News, citan a la presidenta general de la Sociedad de Socorro, Camille N. Johnson, diciendo, si queremos que las personas desarrollen el hábito de leer las escrituras, si queremos que las madres y los padres lean las escrituras con sus hijos, es útil que tengan la opción de usar una traducción de la Biblia que enseñe la doctrina de una manera que puedan entender. Quiero dedicarle tiempo a esto porque, al menos para mí, cuando era joven, tenía una sensación de mucha sospecha sobre otras traducciones de la Biblia. Era como si han quitado las verdades claras y preciosas en esta Biblia moderna. No puedo confiar en ella. Pero en el comunicado sobre este cambio, se cita al elder Clevingat diciendo, es un error creer que las traducciones modernas son menos fieles a las fuentes antiguas o que, al modernizar el lenguaje, los traductores han comprometido o simplificado la doctrina. En muchos casos, eso simplemente no es cierto. Los traductores modernos a menudo tienen acceso a manuscritos que no estaban disponibles para los primeros traductores. Y la mayoría de las traducciones modernas fueron producidas por eruditos y lingüistas fieles que están totalmente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. El lenguaje simplificado que utilizan apoya, en lugar de comprometer, la comprensión de la doctrina de Jesucristo. Creo que puedo anticipar lo que mucha gente está pensando y es, John, dinos cuáles. Dinos. Ya mencionaste la NVI. ¿Qué más nos darías? Porque incluso la NVI supera el séptimo grado, ¿o es superior? Sí, la NVI es en realidad para séptimo grado. En la página oficial de la Iglesia se listan traducciones aprobadas junto con la edición preferida por la Iglesia. En inglés es la King James, pero también enumeran varias otras que han aprobado por ser doctrinalmente claras. Estas opciones provienen de la página de la Biblia de la Iglesia. Una es la New Revised Standard Version. Creo que es una popular entre los académicos. Es ecumènica. Así que diversas tradiciones trabajaron en ella. Emily Bell Freeman llama a la English Standard Version su favorita. Conserva la majestuosidad de la King James, pero más simple. Sobre la NVI, ha sido la Biblia más vendida en Estados Unidos durante 40 años. Y eso me sorprendió un poco porque, en la iglesia, pensé que leían la King James, pero ya no es así. Quizás en áreas bautistas, leer la NVI sea curioso, porque entonces tienes una Biblia en común con tus vecinos. También quiero destacar la New International Reader's Version, la NIR. Esta está escrita para un nivel de tercer grado. También está incluida en la página de la Biblia de la Iglesia. Si estuvieras haciendo el estudio de las Escrituras en familia con niños menores de 10 años, definitivamente consideraría usar la New International Reader's Version. También puedes comprarlas en Amazon, Hobby Lobby o donde vendan Biblias. Como dijo Hank, está la aplicación de la Biblia, que ya tiene más de 1,000 millones de descargas.
Muchas versiones están disponibles gratis allí. De hecho, en mi familia compramos copias en Amazon y disfrutamos leyendo una traducción de la Biblia que sea apropiada para nuestra familia. Sé que al decir esto, habrá algunos oyentes que piensen que esto se está descarrilando. Esto parece apostasía absoluta, pero solo leo manuales y artículos oficiales de la Iglesia. Cito a la hermana Tamara Runia, de la Presidencia de las Mujeres Jóvenes, directamente desde la sala de prensa de la Iglesia. Ella dijo: podemos beneficiarnos de las traducciones de otros cristianos para mejorar nuestro estudio y fe cristiana. Nuestra esperanza es que todos se sientan bienvenidos y respetados, sin importar la traducción con la que se conecten y elijan usar. Lo que más importa es cómo las Escrituras hablan a nuestro espíritu y nos acercan más a Dios mientras leemos cada día. Y me encanta esa idea. Probablemente algunas personas, por desgracia, se han sentido como ciudadanos de segunda clase. Tal vez en la iglesia usas otra traducción de la Biblia y alguien te dice que no deberías, pero la hermana Rina afirma que todos deben sentirse valorados, sea cual sea la traducción que les ayude a conectar con Dios. Otra idea rápida sobre esto. Si retrocediéramos varios cientos de años, la mayoría de la gente no leía las Escrituras, sino que las escuchaba. Así que no teman escuchar algunas de estas traducciones más sencillas de la Biblia. Hace poco escuché un libro, se llama La Audiobiblia para oyentes de la NIV. La narra un actor de doblaje profesional. Su nombre es Max McLean. Es buenísima. Al 1.4, oyes el Antiguo Testamento en 40 horas. Oí Levítico a triple velocidad. Es verdad. Yendo hacia Salbeck con segundo de Samuel en la NIV, la historia me atrapó tanto que pasé la salida del aeropuerto. No es que el Antiguo Testamento sea difícil, es que leer 1000 páginas de nivel 12 es difícil. Hay una oportunidad aquí para aprovechar estas traducciones más sencillas, porque en el fondo, cuanto más claramente entendamos las Escrituras, más claramente veremos a Jesucristo. Y de eso se trata todo. Creo también, el Antiguo Testamento es de hace tanto tiempo y de una cultura tan diferente. Shant, ¿cuál es una de nuestras frases favoritas? El pasado es como un país extranjero. Allí hacen las cosas de otra manera. Ya es un país extranjero. Al menos poder leerlo de forma un poco más comprensible nos acerca un poco, ¿verdad? Sí, amén. Me gusta. Tengo una Biblia viviente llamada Biblia para niños. La he consultado, leyendo el Antiguo Testamento allí, y luego el mismo pasaje en la versión King James. Gracias por profundizar en esto. Para estudiar mejor el Antiguo Testamento este año, lean una versión bíblica más sencilla. Sí, especialmente con tus hijos. Muchos dicen, no entiendo las Escrituras. Esta es la oportunidad de decir, ahora sí entiendo esto. Especialmente Isaías, Al entrar en estos capítulos de Génesis, hoy usaré la nueva versión internacional. Y si ni siquiera entiendo esa, puedo usar la nueva versión internacional para lectores de 8 años o más en la página de la iglesia. Estoy emocionado. Voy a leer el manual de Ben, sígueme y comenzamos. La lección de esta semana se titula La caída de Adán y Eva. El manual empieza así. Al principio, la historia de Adán y Eva podría parecer una tragedia. Adán y Eva fueron expulsados del hermoso jardín de Edén. Fueron enviados a un mundo de dolor, pena y muerte, y fueron separados de su Padre Celestial. Verdades de José Smith en el libro de Moisés dan una perspectiva única sobre la caída. El Edén era hermoso. Adán y Eva necesitaban más que un entorno hermoso. Necesitaban, y todos necesitamos, una oportunidad para crecer. Salir del jardín de Edén fue necesario para volver a Dios y ser como Él. Eso significaba enfrentar oposición, decidir, cometer errores, arrepentirse y confiar en el Salvador, cuya expiación permite el progreso y gozo de nuestra redención. Al leer sobre la caída de Adán y Eva, no vean la tragedia, sino las posibilidades. No en el paraíso que Adán y Eva perdieron, sino en la gloria que su decisión nos permite recibir. ¡Qué maravillosa manera de empezar! Bien, John, ¿a dónde vamos ahora? Estamos en Génesis 3 y 4 y Moisés 4 y 5, pero para profundizar en la caída, repasaremos lo hablado la semana pasada sobre la creación. Hay muchas lecciones prácticas para la vida. Tal como en Génesis capítulo 1, versículo 4, leemos: Dios separó la luz de la oscuridad. Así que es el primer paso de la creación. Al ver la creación bíblica podemos pensar, ¿cómo se relaciona esto con lo que intento crear? Tal vez formar una familia fuerte, escribir un libro o crear algo en el trabajo.
Y la forma en que aplico este versículo a mi vida es pensar en cómo separo la luz de la oscuridad, lo que es esencial y todo lo que no es esencial. Hay 1000 distracciones y separarlas puede ser un verdadero desafío. Hay una historia apócrifa, probablemente no sea cierta, pero es sobre Warren Buffett hablando con su piloto, Mike Flint. Warren Buffett le dijo a Mike Flint que hiciera una lista de sus 25 metas más importantes y que luego encerrara en un círculo las 5 principales. Ahora Flint tenía 2 listas, las 5 principales y luego las otras 20. Creyó que Warren Buffett le diría, concéntrate en las 5 principales y haz las otras 20 cuando puedas. Pero Buffett dijo, no, esas otras 20 son tu lista de evitar a toda costa. Porque lo que más te distrae de tus metas principales son otros objetivos que te interesan, pero que simplemente no son la prioridad. El enemigo de lo mejor no es lo malo. Es lo bueno. Podemos distraernos ahí. Podríamos pensar, vaya, eso suena difícil, como separar la luz de la oscuridad. Pero recuerda que en el relato de la creación en Abraham, capítulo 4, ves una y otra vez la palabra organizar. La organización es una actividad divina. En enero, al comenzar este nuevo año, pienso cómo separar lo que realmente importa de lo que importa un poco menos. Hay muchas cosas buenas, pero ¿cuáles son las más importantes? Lucas capítulo 10. Nos cuenta de una cena donde María y Marta invitaron a Jesús. Marta se preocupa por 100 cosas, que todo esté recogido y la comida lista. Entonces ve a su hermana María sin hacer nada. María está sentada a los pies de Jesús. Marta dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Podría equivocarme, pero creo que el hecho de que Marta le dijera esto a Jesús significa que Marta piensa que Jesús se va a poner de su lado. Ella piensa que Jesús dirá, si tu hermana te pide 1 hora en la cocina, ve con ella 2. Marta cree que eso pasará, pero Jesús dice, Marta, Marta, te preocupas y distraes por muchas cosas. John, te preocupas y distraes por muchas cosas. Y luego dice, una cosa es necesaria. La única cosa necesaria era lo que María estaba haciendo, sentarse a los pies de Jesús. Así que en nuestras vidas, sea lo que sea que estemos creando, tenemos que separar la luz de la oscuridad para asegurarnos de que tenemos tiempo para lo que más importa, especialmente esa única. Lo necesario. Probablemente han oído esa analogía de poner primero las rocas grandes. Eso me recuerda a ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las rocas grandes que tengo que hacer cada día? Soy muy culpable de eso. Voy a meter mi estudio de las escrituras después de que terminemos con nuestra lista de Amazon Prime o algo así. En lugar de al revés, ¿cuáles son las rocas grandes que tengo que hacer cada día? Es una gran idea. Lo bastante bueno es enemigo de lo mejor. Algo interesante de la analogía de las piedras es que tienes las piedras grandes, las pequeñas y la arena. Prioriza las rocas grandes, así todo cabe. Gran lección objetiva, pese a su fallo. Antes de clase, un maestro midió las rocas grandes, pequeñas, arena y agua del frasco. Pero en la vida real, nadie mide eso. Muchos tenemos más rocas grandes de las que caben. A veces toca enfocarse en la única roca, Jesucristo, la más grande, y cómo ponerlo el primero y luego la segunda, ¿sabes? Porque algunos estamos muy ocupados con demasiadas rocas. Creo que esa es una parte importante de esto, de separar la luz de la oscuridad. Un libro de negocios muy famoso de hace 20 años es Good to Great. La cita famosa del libro, hay muchas, es lo bueno es enemigo de lo grandioso. La mayoría de la gente mirará hacia atrás y se dará cuenta de que no tuvo una vida grandiosa porque fue muy fácil conformarse con una vida buena. Me gusta lo que dices, John. También es como un, bueno, mejor, óptimo. Puse muchas cosas buenas ahí y metí un par de cosas mejores y me perdí por completo de lo óptimo. La idea de que ni siquiera hay tiempo suficiente para todo lo bueno. Hay tantas cosas buenas, tantos libros buenos, por ejemplo. No tengo tiempo. Hay millones de libros en la biblioteca del Congreso. No hay tiempo. Una vez oí al elder Joe J. Christensen hablar de, no recuerdo, fue hace años, pero 29 millones de volúmenes. Dijo, si leyeras un libro a la semana de por vida, leerías un par de miles. No hay tiempo para los libros buenos. Así que, decidir cuáles son los mejores, según la sección 88, es un buen ejercicio. Eso es parte del proceso de creación, separar la luz de la oscuridad. Con tiempo limitado, ¿dónde me llama Dios a priorizar?
Dios nos llama a todos a poner nuestras prioridades en la creación de algo. Al leer Génesis 1 siento el gozo de Dios al crear. En el versículo 21 Dios creó cada ser vivo, vio que era bueno y los bendijo. Dios bendice sus creaciones. Verso 31 Dios vio su obra y era muy buena. El presidente Dieter F. Uchtdorf dijo, crear contribuye a la felicidad perfecta de nuestro Padre Celestial. No necesitas dinero, posición o influencia para crear algo de belleza. Nuestro derecho de nacimiento es buscar y experimentar la felicidad eterna. Una de las maneras en que la encontramos es creando cosas. Me gusta. Empecé a tocar la guitarra hace poco. Nunca seré profesional. No subiré nada a Spotify, pero puedo divertirme creando y tocando canciones. Ojalá todos lo vivan. El presidente Uchtdorf termina la cita. Él dice, lo que creas no tiene que ser perfecto. No dejes que la voz de los críticos te paralice, ya sea que esa voz venga de afuera o de adentro. Podemos simplemente experimentar alegría en la creación. Ocasionalmente, John, cuando leo que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, podrías pensar en la palabra obras como obras de arte. Los juzgaré en base a su creatividad. Su galería. Sí, su galería, su obra. Reprobé arte. ¿Qué significa eso para mí? Me gusta la idea de que Dios, en lugar de mirar lo que hiciste bien o mal, mire todo lo que creaste. Veamos todo lo que creaste. A John le gusta decir que todo el mundo tiene al menos un libro dentro. Hay mucho más que podrías crear: arte, música, una familia o un hogar. Podemos crear cosas hermosas. Una comida. Salió un artículo en el Church News sobre el presidente Irving y sus acuarelas. Y recuerdo que el Elder Scott también solía pintar acuarelas y le encantaba la idea de la luz y la sombra. Y pensé, qué maravilloso que se tomen el tiempo, con lo ocupados que deben estar estos hermanos, para crear y pintar algo. Y creo que tienes razón, John, hay una alegría que viene con eso. Me encanta el relato de la creación, como, esto es bueno. Es solo la idea de crear algo y decir, oh, esto es bueno. Esto se ve muy bien. Y hay alegría en ello. Hay alegría en ello. Esta es una pregunta que les pregunto a ambos. El Señor parece muy interesado en que escuchemos este relato de la creación. Aparece 2 veces en Génesis, en los capítulos 1 y 2. Luego lo escuchamos en el libro de Moisés, el libro de Abraham y en la presentación de la investidura. John Hilton, una de las razones por las que el Señor quiere que leamos esta historia y la conozcamos es porque nos está diciendo, ustedes son creadores. Absolutamente. Creo que hay tantas lecciones de la creación. Es una de esas historias atemporales de las que puedes obtener nuevas verdades en diferentes momentos de tu vida. Mencionaste de bueno a excelente. Otro libro similar es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde Covey sugiere empezar con el fin en mente como el segundo hábito. En Moisés 3:5-7 leemos, Yo, el Señor Dios, creé espiritualmente todas las cosas de las que he hablado, antes que existiesen naturalmente sobre la faz de la tierra. Todas las cosas fueron creadas espiritualmente según mi palabra. Por eso oímos tanto sobre la creación, pues es una lección de sentido común. Antes de unas galletas hay una receta, antes de una casa, un plano, y antes de un vestido, un patrón. Todo se crea 2 veces, como vemos en el relato de la creación. Hay una creación espiritual y luego una física, ofreciendo una plantilla para nuestras vidas. No sé si esto sea muy personal. A meses de mi misión, conocí a una chica hermosa, la invité a salir y me dijo que no. Luego aceptó salir y fue mágico. Ambos usábamos Franklin Covey. Chank, quizás seas joven, pero John sabe lo buenas que eran y lo que significaban. La dejé al terminar nuestra cita. Iba manejando a casa escuchando una canción de U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y pensé, esa canción es falsa doctrina. Estoy profundamente enamorado. Llego a casa esa noche, y mientras oro, tuve una especie de inquietud de que no era lo suficientemente bueno para esta joven. Sentí que Dios me decía que no era suficiente para ella. Ella lograba grandes cosas mientras yo no hacía nada. La brecha era enorme. Para resumir, decidí hacer lo que hemos estado hablando aquí en Moisés, crear espiritualmente el tipo de persona en la que quería convertirme durante los siguientes 4 meses. Usé mi bendición patriarcal, escrituras. Fui al templo y seguí la idea del Elder Richard G. Scott.
Él dijo, necesitas un retiro de paz y tranquilidad donde periódicamente puedas meditar y dejar que el Señor establezca la dirección de tu vida. Así que en Navidad creé todo esto. No eran metas, sino conectar con la visión de lo que Dios sabía que yo sería, forjando mi ser espiritual. En los meses siguientes hice mucho de eso. Todavía no estaba a ese nivel, pero era mucho mejor. En resumen, la invité a nuestra segunda cita en abril y un año después nos casamos. Gracias, Lonnie. Creo firmemente que Dios tiene una visión para nosotros. No hay un solo camino o un destino que podamos seguir. Tenemos nuestro albedrío, pero Dios a menudo quiere darnos revelación sobre lo que podemos crear, incluso a nosotros mismos. Si aprovechamos esa visión, esto nos ayuda a crear espiritualmente la persona en la que nos convertiremos. Me encanta la idea del descontento divino. Qué distinto sería si el Señor solo dijera, estás bien así como eres. Pero Él te hace saber que, en realidad, puedes ser mejor. ¿Cómo es ese chiste, Hunt? Mi esposa me regaló una taza que decía, mejórate pronto. Y le dije, no estoy enfermo. Ella dijo, lo sé, debes mejorar. Me parece interesante que podamos pensar que el amor significa solo decir, oh, estás bien como eres. Pero qué maravilloso es tener a alguien que te mira y te dice, puedo ver más en ti de lo que tú ves en ti mismo. Siempre me he preguntado si Aarón, cuando conoció a Mormón y le dijo, percibo que eres un niño serio y presto para observar, estaba viendo cosas que Mormón no veía en sí mismo. Y si él pensaba, ¿en serio? Le vio algo a lo que aspirar. Sí, los John, debería. Solo llámalo John al cuadrado. Sí, John al cuadrado. Creo que uno de los momentos más empoderadores para cualquier persona es cuando se da cuenta de que puede crear la vida que desea. Es como el hermano de Herb, a quien el Señor le dice, tráeme una idea. Yo puedo iluminarla. Tráeme algo. Y el hermano de Herb se pone a trabajar y crea y dice, aquí está mi idea. Y el Señor hace que funcione. Ustedes son hijos de creadores. Ahora, creen, vayan, muévanse. ¿Quieres ser médico? Sé médico. ¿Quieres ser la mejor mamá? O médico y mejor mamá. Bien, ve y hazlo. Vamos. Avancemos. Creemos. No esperemos a que se actúe sobre nosotros. John, valoro tus palabras. Entiendo por qué el Señor quiere que lea esta historia y la vea frecuentemente. Sí, quiere que la veas una y otra vez. Hay un versículo en Jeremías 29. Es tan hermoso. No sé por qué no leemos esto más a menudo. Jeremías 29, 11, dice, conozco los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes para prosperarlos y no para dañarlos, planes para darles esperanza y un futuro. Me encanta que podamos convertirnos en co-creadores con Dios. Él tiene un plan para nosotros, y ese plan es de esperanza. Todos tenemos un futuro. Si hoy te sientes triste y piensas que no hay nada para ti, Dios tiene un plan. Él te da esperanza y un futuro. Esto es verdad. Sí, estarían de acuerdo. El principio del Señor es, lo pequeño y sencillo produce grandes cosas. No tienes que decir, voy a cambiar mi vida ahora. Voy a hacer todo diferente. Empieza con algo simple diario. Es el modo del Señor, línea por línea, pequeñas y sencillas, pieza a pieza. Ese es el patrón de la creación también. Un día a la vez, un día a la vez. ¿No hay un famoso comandante de la Marina que escribió un libro y su primer capítulo era, ¿tiende tu cama? Me encanta eso. Empieza con tender tu cama. Stephen Covey decía que si estás en un mal ciclo, haz un compromiso y cúmplelo. Haz un compromiso, cúmplelo. Aunque sea solo uno. Y este sentido de integridad en ti empieza a crecer. Buenas ideas. Al profundizar la creación espiritual, aplica crear una visión espiritual de la persona que podría ser. Hay otras formas de aplicar esto. Chant, dijiste que la aplicación del Elder Bednar te impactó. ¿Qué dices? Me cambió, porque yo no era muy bueno orando por las mañanas. En cambio, era muy constante con mis oraciones de la noche. Por la mañana, no sabía qué decir. Era como, bueno, descansé bien, no ha pasado mucho desde la última vez que hablamos. Entonces, el Elder Bednar dio este discurso. Lo siento, es que me da risa. No pasó mucho. Solo hubo un poco de inhalar y exhalar. Sí. No tengo mucho que reportar además de la noche. El Elder Bednar dio un discurso llamado Orad siempre, en el que dijo que la historia de la creación puede ayudarnos con nuestras oraciones. Que nuestra oración de la mañana puede ser una creación espiritual para nuestro día. Estamos mirando hacia adelante. Esto es lo que espero hacer. Esto es lo que espero crear.
Así, nuestras oraciones nocturnas pueden ser para rendir cuentas. ¿Cómo nos fue? El problema suele ser que, cuando el Señor rinde cuentas, Él hizo todo perfecto. Yo regreso e informo y digo, no hice nada. No hice nada de lo que planeamos hacer. Empecé, me distraje y no hice nada. Y el Señor dice, está bien. Tenemos la oportunidad de intentarlo de nuevo mañana. Eso es parte de orar siempre, creación espiritual y rendir cuentas. Creación espiritual, regreso e informe. Hermoso. Una última cosa que quiero compartir, conectando con lo que decías, Chant, sobre las cosas pequeñas y sencillas y no abrumarse. En su libro, Grace to Become, Emily Bell Freeman escribió, dentro de las imágenes de la creación, tras cada paso, se repite, y vio Dios que era bueno. Ella añade, mi naturaleza es esperar hasta que el proyecto esté completo para evaluar si mi trabajo es bueno. No Dios. Él vio la bondad en cada paso del progreso. De la historia de la creación aprendimos que nuestro Padre está tan interesado en el progreso diario como en el producto final. A veces olvidamos que esto es cierto. Luego Emily dice, y me encanta esta cita, debemos recordar que Dios nunca esperó los resultados del día 6 en el día 2. En el día 2, estaba encantado con los resultados del día 2. Lo declaró bueno. Y creo que muy a menudo en nuestras vidas, comparamos quizás nuestro día 2 con el día 6 de otra persona, y terminamos sintiéndonos desanimados. No tenemos que hacer eso. Esto es lo último con lo que concluye la presidenta Freeman. Ella dice, si Dios susurrara desde el cielo esta noche, mientras te quedas dormido, ¿sabes qué creo que te diría? Ya eres bueno. Realmente lo creo. Creo que esa es otra hermosa lección y otra razón por la que necesitamos escuchar la historia de la creación una y otra vez. Creo que es un viejo dicho. Dios pasó revista a sus creaciones y las llamó buenas, incluyéndote a ti. Me encanta. Es lindo. No estamos aquí para ganarnos nuestro valor. Ya lo traíamos con nosotros. Con Adán y Eva en el jardín todo es maravilloso. Pueden comer fresas, piña o lo que gusten. O sea, el Edén es el buffet libre original. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Hay tantas opciones. Puedes comer de todos los árboles, menos de este. Fíjate cómo Satanás lo tergiversa cuando se acerca a Eva. Él dice, ¿acaso Dios realmente dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? En realidad, eso no fue lo que Dios dijo. Lo está tergiversando. A Satanás no le interesa la verdad. ¿Pueden oír el sarcasmo? ¿De verdad Dios dijo esto? Dios no dijo eso, pero Satanás se enfoca en la burla y el ridículo. Es una gran lección hoy en día. Estoy en redes sociales y veo un post. ¿En serio crees en un libro traducido por piedras mágicas? Pura ridículo. Omiten a los testigos que murieron por el libro. Omiten el poder espiritual y las pruebas intelectuales del libro de Mormón. Lo descartan con sarcasmo y ridículo. Esa es la trampa del diablo desde el principio. No le interesa una conversación significativa o un debate justo, quiere sembrar la duda. No se sorprendan cuando vean esa misma estrategia hoy en día. Las mentiras de Satanás continúan. Entonces Satanás dice, no morirás ciertamente si comes del fruto del árbol de la vida, porque Dios sabe que cuando comas de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Sutilmente, Satanás le sugiere a Eva, los mandatos de Dios no te benefician. Él sabe que ganarás más si comes del árbol, pero intenta detenerte. Y hoy escuchamos lo mismo con la palabra de sabiduría, diciendo que no te ayuda y que solo te limita. O que la ley de castidad no está para elevarte, sino que solo busca quitarte la diversión. El mensaje es siempre igual, que las leyes de Dios nos están frenando. Esa es la mentira original de Satanás a Eva en el jardín. O sea, me recuerda a Pinocho. El hada azul le dice a Pinocho, no vayas a la isla del tesoro, pero parece tan divertido. Así que va y descubre demasiado tarde que en realidad había un propósito detrás de la regla. Escucho al adversario decir, no puedes confiar en él. Él dijo eso, pero no era lo que quería decir. Y en realidad, no te está diciendo la verdad. Solo eso, sembrar la duda. Es como un hoy. Pasó de verdad. ¿Tuviste esa experiencia espiritual? Dudo que la tuvieras o que sintieras lo que crees que sentiste. Sí. Amén. Pensar que Dios intenta limitarte es un error. El discurso del elder Aaron dice que él te busca implacablemente para llevarte a casa. Su plan es traerte de vuelta, no excluirte. Ese cambio de mentalidad es lo opuesto a lo que Satanás nos dice. Sí. John Hilton, me encanta lo que acabas de decir.
que el sarcasmo y el desprecio son tan comunes hoy en día. Algo que es un poco difícil de hacerle entender a un joven es que la verdad siempre es más complicada y matizada que una mentira. Así que si alguien puede decir algo en 30 segundos y ya está, probablemente no sea la verdad. Este descarte rápido, estos videos de TikTok, son efectivos, pero no es la manera de llegar a la verdad. Sí, es como lo que dice nuestro amigo Stephen Harper. Tienes que pensar despacio, tienes que ir más lento. Un pastor cristiano llamado Timothy Keller dio un sermón y él es quien destacó esta idea del sarcasmo y el desdén que Satanás usa, que es de donde estoy sacando eso. Para mí, es fácil caer en eso. Oyes un fragmento y dices, vaya, mejor tiro todo esto. Pero no, Steve Harper dice, más despacio. Pensemos con cuidado. Al hacerlo, ves las mentiras de Satanás, pero hay que ir despacio en vez de solo seguir con el fragmento. Sentir que tenemos toda la historia. Me recuerda que el Dr. McLean nos dijo una vez, su amigo dijo, lo leí todo. ¿En serio? ¿Lo leíste todo? ¿Cuánto tiempo te tomó leerlo todo? A veces creemos tener toda la información, cuando un rechazo sarcástico no es toda la información. Sí, a veces cuando leemos palabras, no escuchamos el tono de voz. Creo que una de las cosas buenas de los emojis es que añaden un tono de voz. Puedes oír un tono de voz de Corior en la forma en que habla Satanás. Cuando lees a Corior, puedes oír este sarcasmo mordaz. Estás trastornado, eres insensato, estás subyugado. Estoy aquí para liberarte de todos estos mandamientos y cosas así. Puedes sentir ese tono de voz aquí. Definitivamente. Ahora, quiero pasar por un momento a Moisés capítulo 4, versículo 12. Añade un pequeño detalle y puedes leer este detalle de diferentes maneras, pero en el contexto del que hemos estado hablando, la mentira, el sarcasmo. Piensen en qué hago yo cuando estoy en las redes sociales y escucho esas mentiras y sarcasmos. ¿Leo todos los comentarios? ¿Investigo más o simplemente me alejo? En el versículo Moisés 4:12, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que se volvió agradable a los ojos. De nuevo, hay diferentes maneras de leer esto, pero en el contexto del que hablamos, para mí la palabra se volvió sugiere que con el tiempo el fruto cambió de apariencia o que lo prohibido empezó a parecer deseable. Es lo mismo si estoy escuchando ataques sarcásticos, mentiras sobre Jesucristo. Con el tiempo, eso se va a volver más atractivo. Es una advertencia, como lo que dijo el presidente Nelson, estoy parafraseando, pero dijo algo como, no pases tiempo con otros que dudan y luego te sorprendas de que tu propia fe esté menguando. No puedes estar cerca del árbol del que se supone que no debes participar. Me gusta ese principio, John. Cuando Jesús dijo a Pedro que lo negaría 3 veces, el peor lugar para ir si no quería hacerlo, es a donde fue. Si no quieres hacer eso, evita la situación que te ponga en riesgo de caer. Esto puede ser una exageración, pero Moroni, bueno, no estoy muerto. No me doy a conocer a mis enemigos. Es como, no voy a donde están mis enemigos. ¿Por qué haría eso? No iré donde me quieren matar ni donde hay peligro y podemos ver un paralelo. Amén. Me encanta esta conversación que estamos teniendo sobre Eva y estos principios que se pueden obtener de su interacción con el adversario. John, por cierto, sé que estás al tanto de lo que los profetas y apóstoles recientes han dicho sobre esta interacción. Recuerdo que el presidente Nelson dio un discurso en octubre de 2017 llamado El Libro de Mormón, ¿cómo sería tu vida sin él? Y al final, y solo, no está en el discurso. Solo lo ves si lo buscas en línea, pero al final dejó algo llamado las listas del Libro de Mormón del presidente Nelson. Está en la revista Liaona y también en línea. Él enumeró todas estas cosas y ustedes dos saben que segundo Nefi, capítulo 2, habla de la caída y nos da mucha información interesante. Pero este es solo uno de los puntos que el presidente Nelson tenía, bajo, el Libro de Mormón afirma. Uno de ellos era la necesidad de la caída de Adán y la sabiduría de Eva para que los hombres tengan gozo. Solo una nota interesante. Sí, oh, qué hermoso. Esto es del presidente Oaks, entonces Elder Oaks, en 1993. Fue Eva quien primero transgredió los límites de Edén para iniciar las condiciones de la mortalidad. Su acto, cualquiera que fuera su naturaleza, fue formalmente una transgresión, pero eternamente una gloriosa necesidad para abrir la puerta hacia la vida eterna. Adán demostró su sabiduría al hacer lo mismo. Algunos cristianos condenan a Eva por su acto, concluyendo que ella y sus hijas están de alguna manera manchadas por él, no así los santos de los últimos días. Informados por la revelación, celebramos el acto de Eva y honramos su sabiduría y valor en el gran episodio llamado La Caída. Sigamos adelante. Adán y Eva comen del fruto. Se dan cuenta de que están desnudos. Y luego en Génesis 3:7 leemos, así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, nunca he intentado hacer un atuendo con hojas de higuera, pero supongo que es una cobertura bastante inadecuada. El hombre y su mujer, esto es Génesis 3:8, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y se escondieron del Señor.
Todos hemos pasado por eso. Jugar a esconderse es divertido. Los niños se esconden así y todos saben dónde están. Pero no puedes esconderte de Dios. Pero creo que es interesante que ese fuera su primer instinto, esconderse. Y piensen en cómo hacemos eso hoy. Hay tantas maneras en que nos escondemos. A menudo nos escondemos detrás de excusas. En lugar de admitir mis errores, los justifico. Quizás vemos algo así aquí. Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto del árbol y comí. O sea, en una frase, Adán está culpando a Dios y a Eva. Dios se dirige a Eva y le dice, bueno, ¿qué has hecho? Eva dijo, la serpiente me engañó y comí. Adán culpa a Eva, ella a la serpiente. Satanás no tiene a quién culpar. Y reconozco que hay diferentes maneras de leer este pasaje, pero creo que es interesante que uno de los primeros efectos de la caída fue la tendencia a justificar nuestras malas acciones por las acciones de otra persona. Y creo que esa es una de las principales formas en que nos escondemos hoy en día. Nos justificamos, racionalizamos. Cuando era un joven misionero, una niña de 4 años abrió la puerta. Mi compañero y yo le dijimos, hola, somos 2 misioneros. ¿Están tu mamá o tu papá en casa? La niña se retiró y luego regresó. Dice, mi mamá dice que no está. Y yo dije, oh, vale. ¿Podrías preguntarle cuándo estará en casa? La niña grita, oye mamá, ¿a qué hora vas a estar en casa? Y yo me quedé como, la pillamos. Esto es genial. No puedo burlarme de esa niña o de su mamá porque yo hago lo mismo. Hay tantas excusas que ponemos. No puedo ser amable porque alguien me hizo enojar o no tengo tiempo. Es interesante, no leímos este versículo antes, pero Moisés capítulo 4, versículo 3, que es parte de nuestros capítulos de esta semana, nos lleva de vuelta al principio, a la vida preterrenal. Y el Señor dice, porque Satanás se rebeló contra mí y procuró destruir el albedrío del hombre, hice que fuese echado abajo. La guerra en los cielos continúa en la tierra hoy en día. Una forma en que Satanás aún busca destruir nuestro albedrío es tentarnos a poner excusas. Porque si creo que no puedo, que debo, que ella me obligó o no tengo tiempo, entonces no tengo el poder de elegir. Para mí, este principio de la caída y esconderse es clave. Y no son solo excusas. Otra es estar ocupado. Estamos tan ocupados en nuestras vidas que tal vez nos escondemos de Dios, o podríamos escondernos de Dios tratando de aparentar que estamos bien por fuera, aunque sepamos que las cosas no están bien por dentro. Quiero seguir con esto, pero primero, ¿qué piensan ustedes sobre esconderse de Dios? Toda la idea de esconderse, en una de las versiones de la creación de las que hemos hablado, es Satanás quien dice, ve y escóndete. La sola idea de que pudieras esconderte de Dios es algo graciosa. ¿Cómo te escondes de Dios? Sin embargo, esa es la tentación. Me recuerda a la sección 121. Podemos tener el sacerdocio conferido sobre nosotros cuando tratamos de encubrir nuestros pecados. ¿Cómo esconderlos? Sí, es como si dijéramos, oh, eso no está pasando. ¿Alguna vez has hecho eso en la oración, donde te arrodillas para orar y el Espíritu ha dicho, hablemos de este asunto específico? Y piensas, bueno, bendigamos al presidente Oaks y hablemos de bendecir a los misioneros. ¿Qué tal este tema? No creo que quiera hablar de eso ahora mismo. Más importante sería la paz mundial. Hablemos de la paz mundial, donde quizá no nos escondemos de Dios, pero evitamos a Dios. Evitamos al Espíritu. Evitamos las cosas espirituales por cómo nos sentimos, quizá. Me encanta eso. Antes, John, mencionaste el discurso del Elder Keren. Dios está en una búsqueda incesante de ti. Y me encanta que veamos eso aquí. Aunque Adán y Eva se esconden, Dios no espera a que salgan. Él va a buscarlos. Génesis 3, 8, esta es la primera pregunta de la Biblia. ¿Dónde estás tú? Piensen en eso. La primera pregunta que Dios hace en toda la Biblia es, ¿dónde estás tú? Él nos está buscando. A veces nos escondemos de Dios. Y la primera pregunta de Dios después de la caída, ¿dónde estás tú? Nos está dando la oportunidad de volver. Te voy a pasar esta a ti, John, por cierto. Probablemente haya alguien escuchando ahora mismo que se está escondiendo de Dios. John, ¿cuál crees que es el mensaje de Dios para ellos? Él sabe dónde estás. Él lo sabe. Él sabe en qué andas, pero le interesa saber dónde estás. Él quiere ayudarte. Él es tu padre. Él no es lo que Satanás dijo en el versículo 5, que trata de detenerte. Está tratando de ayudarte a acercarte a él. Añado a eso el versículo 11. ¿Quién te dijo que te escondieras? Sí, ¿quién fue? No fui yo. ¿De dónde salió ese mensaje? Hasta ahora, cuando hemos dicho, por cierto, si haces algo malo, me voy a enojar muchísimo, así que mejor corre y escóndete. Quiero volver a esto de las hojas de higuera. Si te pones a pensarlo, hay muchos problemas al cubrirte con hojas de higuera. Aprendí que las hojas de higuera segregan veneno y causan sarpullido. Además, no son una gran cubierta y, como toda hoja, se van a desintegrar y deshacer. Eso es muy incómodo, y cada 3 días más o menos tendrás que hacerte un nuevo atuendo.
Pero quiero profundizar por un momento en esta idea de si en nuestras vidas nos cubrimos, metafóricamente hablando, con hojas de higuera. Me siento inseguro por mi apariencia, mis finanzas, mi estatus, mi auto, mi cocina, lo que sea que nos haga sentir inseguros. Así que constantemente estamos tratando de encubrirlo. Recuerdo que a los 15 años, en esa etapa de angustia, me sentía muy inseguro de mí mismo, caminando por el pasillo de la escuela. Mi mayor temor era reconocer a alguien y que no me devolvieran el saludo. Simplemente caminaba, mantenía la cara en alto, no hacía contacto visual y en mi mente pensaba, sigue caminando, sigue sonriendo, muéstrate rudo. Era como una terrible hoja de higuera. No engañé a nadie. No me engañé a mí mismo. Pero creo que muy a menudo tenemos este tipo de formas en que tratamos de cubrirnos. Y la tragedia es que no necesitamos cubrirnos con hojas de higuera porque Dios ya ha ofrecido las túnicas de pieles. Así que en el capítulo 3, versículo 21, leemos, «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Hay mucho que analizar en ese versículo. Primero, está la idea básica. Dios nos cubre mucho mejor de lo que podríamos cubrirnos nosotros mismos. Puedo hacer 100 cosas para tratar de ser más saludable, más inteligente, o lo que sea que quiera hacer, tener más éxito. Pero si mis esperanzas y sueños están ligados al éxito, la apariencia o la salud, al final me voy a decepcionar. Pero si estoy seguro en una cubierta que viene de Dios, esa es una paz que nunca se irá. Para mí, el principio central aquí es que no necesitas hojas de higuera cuando tienes una túnica de pieles. Dios nos ha dado eso a través de Jesucristo. Es importante notar que la túnica de pieles tuvo un costo. Esta es la primera vez que se ha derramado sangre desde la creación. El sacrificio, por supuesto, apunta a Jesucristo, quien derramaría su sangre por nosotros. Y como santos de los últimos días, creo que vemos un significado particular en esta túnica de pieles que apunta al garment del templo. Me encanta este artículo. Estaba en la liaona. Dice, Adán y Eva hicieron convenios con Dios y se les dieron túnicas de pieles hechas por Dios mismo para recordarles esos convenios. Al entrar en el templo, somos investidos con poder y personalmente hacemos convenios con Dios. El garment es un emblema sagrado de la protección que Adán y Eva recibieron y que nosotros recibimos, y sirve como recordatorio de esos convenios sagrados. No sé qué piensen ustedes, pero me parece que en los últimos años he escuchado más citas, ya sea en la liauna o en la conferencia general, que hablan de la importancia del garment del templo y su conexión con Jesucristo. La hermana J. Annette Dennis, consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, dijo, cito, «Estoy muy agradecida por el privilegio de usar el garment del santo sacerdocio, para recordarme que el Salvador y las bendiciones de su expiación infinita me cubren constantemente a lo largo de mi jornada mortal». Fin de la cita. En un seminario para presidentes de misión, no se publicó, pero se ha citado en diferentes devocionales de BYU. El presidente Russell M. Nelson dijo, «El garment del santo sacerdocio nos recuerda el velo del templo. Ese velo es un símbolo de Jesucristo. Cuando se ponen el garment, se ponen un símbolo sagrado de Jesucristo». Fin de la cita. Cuando entiendes lo que el garment representa, cambia totalmente cómo te sientes al respecto. Y lo estamos viendo aquí mismo en el relato de la creación. Tengo una alumna maravillosa. Se llama Hannah Olsen. Fue mi ayudante de cátedra el año pasado. A ella le encanta la moda. Me contaba que estudiaba moda, que le encanta la ropa. Empezamos a hablar de la tendencia de algunos jóvenes a no usar sus garments o a modificarlos. Dijo algo muy simple. Dijo, ¿sabes? Simplemente decidí que mi fe era más importante que mi moda. Y adopté su mantra cuando hablo de eso. Es fe o moda, una varana. Ella había decidido que su fe era más importante. Ambos dijeron, una vez que entiendes lo que es y lo que significa, su importancia puede quedar grabada en tu corazón, ¿verdad? Puede quedar grabada en tu corazón. Sí, eso es hermoso. A continuación, en la segunda parte. Pero que Dios rechace la ofrenda de Caín no es rechazarlo a él. En el verso 23, Dios le suplica que cambie. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Caín, aún puedes actuar bien. Como, sigue por el buen camino. Pero en lugar de arrepentirse, Caín se enoja.